comienza Espacio Género por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Muy buenos días, muy buenas tardes ya. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Espacio Género. Este miércoles vamos a estar hablando, por supuesto, del 24 de marzo, Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia en nuestro país, que se conmemoró este lunes. Se realizó, por supuesto, la típica marcha, en este caso con mucha más gente. Hubo una marcha en unidad en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Así que se está trabajando fuertemente en los derechos humanos. Y por eso en el día de hoy queríamos hablar con una militante justamente de los derechos humanos, una compañera que nos está acompañando. Ella es Lida Paparelli. Bienvenida, Lida, ¿cómo estás? Hola, Eli, buenas tardes. Bueno, un placer que hayas aceptado la invitación, poder tenerte acá y que charlemos un poco de esto que ocurrió en nuestro país, que es una parte muy triste y muy horrorosa de nuestra historia, pero que es parte justamente y es fundamental recordarla, tener memoria y luchar por la justicia y por la verdad. Pero bueno, antes de meternos de lleno, contanos un poco quién sos vos, de dónde venís, para conocerte. Bueno, mi nombre es Lida Paparelli. Yo he sido militante en los años 70 en los centros de estudiantes, fundamentalmente en el de filosofía, cuando ya se hizo la Universidad Nacional de San Juan. Y a partir de eso he militado también en la Federación Juvenil Comunista. Fruto de estas circunstancias, fruto de vivir en el 76, siendo presidenta de uno de los centros de estudiantes, fui detenida, fue allanada mi casa y detenida un 12 de abril del 76, cuando recién comenzaba el golpe. Y bueno, muchos pensaban que en San Juan no pasaba nada. O sea, que San Juan no era Buenos Aires, entonces pasaba nada. Y la verdad que no fue así. Los que tuvimos detenidos y detenidas hemos pasado por situaciones muy complicadas, muy aberrantes. Las torturas fueron una situación muy difícil de poder después ir elaborándolas en el tiempo para nuestra vida, y fundamentalmente para las mujeres todo lo que fue la violencia sexual. Hayamos sido violadas, perdonando la expresión, penetradas o no, la violencia sexual psicológica también influyó mucho y fue muy difícil después poder seguir militando. Pero por suerte pudimos seguir haciéndolo, pudimos seguir militando y pudimos lograr, entre todos y todos en aquellos años, lograr en el 83 volver a la democracia. Fue una lucha muy intensa porque en el medio también habíamos tenido Malvinas, otro hecho muy trágico al sentir argentino. Después de eso yo fui expulsada, fue cesanteada, mejor dicho, como docente de la universidad. Yo era ayudante alumna de latín y también como alumna. Recién en el 84 fuimos, una vez con la normalización de la universidad, fuimos reincorporados. Yo y mi esposo siempre hemos militado y lo hemos seguido haciendo, y fundamentalmente yo en derechos humanos. Una cosa muy importante a todos los presos y presas fue cuando se pudo ir logrando los juicios de lesa humanidad. Mucho se lo debemos a Néstor cuando bajó los cuadros. Y los juicios de lesa humanidad, en mi caso y en el de muchos expresos y presas, fue sanador.
porque pudimos decirle a la sociedad lo que nos había pasado y enfrentarnos a cara descubierta, no con la capucha infame que nos ponía la dictadura, con nuestros represores, y lograr que con justicia, no como hicieron ellos, con justicia fueran sentenciados, y muchos de ellos a cadena perpetua, en especial acá uno de los que fue el jefe de la patota, como le decíamos, a Olivera, que no obstante ello, y todavía con beneficios, está en su casa, con una prisión domiciliaria, entre comillas, y puede darse el lujo de festejar sus 50 años con otros represores. Pero nosotros seguimos creyendo y luchando por verdad y justicia, y con la memoria seguir adelante. Y como guías, no las madres y las abuelas, con amor, no con odio. Bueno, la verdad eso es, en forma sucinta lo que me pasó y a lo que apuntamos. Sí, nos parecía muy interesante, muy importante que vos vinieras, que contaras este testimonio que es muy valioso, que si bien muchos lo hemos escuchado alguna vez, nos parecía importante en este programa justamente que siempre hablamos desde la perspectiva de género, que nos comentaras un poco de algo que hablábamos fuera de aire que tiene que ver con esto, con la violencia sexual, porque es algo que antes en muchos ámbitos, pero específicamente en los delitos de lesa humanidad, se trataba como una violencia más y que era igualitaria, y en realidad justamente vos mencionás que habían torturas y un montón de hechos que estaban dirigidos hacia las mujeres y que eran diferentes a quienes eran mujeres. Era una doble tortura, si se quiere. Entonces, por eso me parece muy importante que profundices ahí, porque es un tema del que no se habla tanto y que por suerte en los juicios se pudo tener en cuenta. Sí, bueno, la violencia sexual, por suerte y por la lucha, digamos, no por suerte, por la lucha. Ninguna suerte. Fue declarada crimen de lesa humanidad también, porque al principio estaba englobada en lo que era tormentos y torturas. La violación, a partir de esto, en el segundo juicio de lesa humanidad en San Juan, se ocupó esta tipificación como delitos contra la integridad sexual, y esto fue con perspectiva de género. Pero yo quiero aclarar una cosa que está saliendo a la luz, y que esto yo creo que es haber podido irlo trabajando con la sociedad y con la ayuda de madres y de abuelas, que las mujeres fuimos muy afectadas por el tema de la violencia, mejor dicho, por la violencia sexual, porque fuimos violadas. Pero los hombres que no se han animado, y hace poco que recién empiezan a poder contar que ellos también fueron violados. Y la verdad que yo creo que para ellos va a ser una sanación poder hacerlo, porque si para nosotras es tremendo, para ellos desde el punto de vista de su género también es muy tremendo. Entonces, lo más importante para mí es que para las mujeres fue tipificado así, y es un logro que muchos, porque no en todos los juicios de lesa han sido tipificados acá, así de esta manera. Acá en San Juan, por suerte, estaba el fiscal Mateo Bermejo, que fue el que lo presentó así, y así salió en las sentencias. Bueno, la verdad que una gran conquista, si se quiere, de esto, entre toda esa lucha para poder justamente tipificarlo de esta forma y que sea considerado como lo que es justamente. Sí. Bueno, vamos a hacer un corte muy breve, pero quédense ahí, que luego volvemos con el segundo bloque de esta edición de Espacio Género. Me acuerdo de estar pintando las maquetas del sistema solar, y cuando pintaba los colores, por ejemplo, de los planetas, buscaba información en los libros, y bueno, hay muchos libros, muchas enciclopedias de esa época que están todas subrayadas en la parte de astronomía. Soy de San Martín, Mendoza. Llegué a los 18 años a estudiar la licenciatura en astronomía. El comedor universitario fue una base muy importante.
porque almorcé y cené ahí durante todo el cursado. Iba al comedor 8:30 sin hambre porque me había merendado recién, pero iba a charlar porque era el único lugar donde habían estudiantes de otras provincias que también estaban solos por ahí. Y bueno, ahí conocí a los que ahora son mis amigos, conocí a mi compañero que también es padre de mi hijo. Siento que soy una egresada universitaria gracias a la sociedad y a todo el sostén que es la universidad, a toda esta estructura que me ha acompañado y me ha sostenido durante todo el camino. La ESI es mi derecho. En nuestro país, niños, niñas y adolescentes tienen derecho a aprender ESI en las escuelas. Esto gracias a la Ley 26.150, la cual establece su enseñanza obligatoria en todos los niveles y modalidades, ya sean escuelas de gestión privada o estatal. La ESI, además, ayuda a fomentar la madurez y los sentimientos positivos de cada persona, lo cual le permite generar mejores relaciones y a detectar malos tratos. ¿Sabías que siendo adolescente tenés acceso a métodos anticonceptivos e información para la prevención de enfermedades de transmisión sexual? Existe la anticoncepción de emergencia para casos donde se rompe el preservativo, donde no se usaron métodos anticonceptivos o en caso de violación. Este método de prevención se encuentra de modo gratuito en todos los hospitales y centros de salud públicos. Ante cualquier duda, contás con los siguientes espacios. Oficina por la Igualdad de Género contra las Violencias y la Discriminación de la UNSJ. Consultorio de Diversidad y Salud Sexual San Juan. Seguimos viendo Espacio Género. Continuamos con esta edición de Espacio Género. Ya en este segundo bloque preguntarte sobre algo que también se viene difundiendo, pero que es importante darlo a conocer mucho más, que tiene que ver con el rol que ha tomado actualmente la universidad justamente respecto a los juicios. Ya había tomado un rol en el desarrollo de los juicios, pero bueno, contame un poco qué es lo que se está realizando ahora. Ahora es verdad que la universidad tuvo desde que nos prestó el rectorado para que funcionara el primer juicio, el segundo juicio de LESA, y fuimos donde los pudimos desarrollar con mucha tranquilidad en el espacio y fue bueno tener ese ámbito donde se pudiera desarrollar. En este momento estamos muy abocados desde todos de las organizaciones de derechos humanos y hay uno de los que nosotros le decíamos de la patota, que es Malato, que se fugó y por ser italiano tiene carta de ciudadanía italiana y no lo pudieron, cuando pidieron la extradición no lo extraditaron. Pero por suerte ha existido una organización 24 de marzo italiana donde hay alguna gente argentina que está allá y hace mucho que vienen trabajando para un juicio a Malato por los casos de, por ahí me olvido de alguno, pero voy a tratar de Alberto Carvajal, de Mariana Erice, del ingeniero Cámpora, de Leruc, no me acuerdo el apellido de soltera de ella. Que son algunos de los legajos que de los que legajos la universidad. De todos los que van a estar en ese juicio. Y en este caso era muy importante que además de las familias, que eran los querellantes, hubieran los organismos donde ellos habían participado. Y la Universidad Nacional de San Juan se ha presentado como querellante y hará una semana han aceptado que sea querellante, o sea que ya estamos muy pronto al juicio y esperemos que Malato sea finalmente juzgado y sentenciado. Bien, la verdad que algo fundamental que se viene haciendo, como vos decías, en principio la universidad ha sido el lugar de los juicios, de las mega causas. Ahora me acordé, Sarof de Leruc se llama la compañera. Sí. Por ahí hay otro, pero la verdad que son de los que recuerdo que están en este juicio y que las familias han ido y que están, y que bueno, pero que es muy importante
que la Universidad Nacional de San Juan sea querellante y haya sido aceptado, porque el tema era que podías querellar, pero hemos pasado por varias instancias desde hace ya 2 años y bueno, y se ha ido también trabando la justicia porque bueno, es en otro lugar y tienen sus formas, digamos, así que haya sido aceptada la Universidad Nacional de San Juan es muy auspicioso para nosotros los que militamos esta causa de los derechos humanos y que se haga justicia con nuestros desaparecidos y asesinados. Bien, y justamente que los mencionaste, a fines, si no me equivoco, del año pasado se entregaron alrededor de 30 legajos, justamente de miembros de la comunidad universitaria, estudiantes, trabajadores, autoridades. ¿Qué significó eso un poco para ustedes que vienen trabajando fuertemente la temática? Sí, mira, nosotros a partir del programa de memorias locales del proyecto de Secretaría de las Facultades Sociales, tenía un programa donde estaban el programa de memorias locales y a partir de haber investigado y trabajado en esto, hemos aumentado, o sea, hemos hecho una nueva nómina de reconstrucción de los desaparecidos porque habían muchos que, bueno, no teníamos noticia, no sabíamos, las familias no habían declarado, pero a través del Registro Único de Víctimas de Terrorismo, a partir de ahí hemos ido recopilando datos también del libro de Eloy Camus y de José Casas y Argañarás, y a partir de eso hemos presentado una nueva nómina que fue aceptada por muchos de los organismos de derechos humanos en un plenario en la universidad, en las facultades sociales, a fines de diciembre. Y al calor de esto, la universidad hizo el reconocimiento de legajos de, como tú dijiste, de docentes, no docentes, alumnos y alguna autoridad también que ha sido entre secuestrados y asesinados por la dictadura militar. La verdad que fue un trabajo muy movilizante y muy emotivo cuando conseguimos a los familiares para que pudieran ir a recibir este legajo. La verdad que fue duro al principio porque fue reencontrarse con algunas familias que, bueno, en algún momento tampoco quisieron, el terror las inmovilizó y ahora están pudiendo, a partir de los lugares donde se reconoce y se reconocen los legajos, empezar a poder hablar y a poder estar y a poder acompañar. Y muchos quieren memoriar. Así que fue una tarea muy, muy linda, muy emotiva, como te decía, pero creemos que estamos en el buen camino y también creo que una idea de la universidad es reconocer los legajos de los que han sido cesanteados y de los expresos y expresas. Sí, la verdad que cuando fue la entrega lo que decíamos es un poquito de historia de esa persona que ya no tenemos. Que bueno, es eso, es un pedacito, pero es un poco sanador, como decías, como los juicios, poder tener eso que es tan importante para las familias. Y después, este lunes fue la marcha en San Juan, una marcha que es muy convocante en todo el país, que en Buenos Aires se estaba realizando en 2 partes y fue una marcha de unidad, algo fundamental, porque el enemigo claramente no somos nosotros, está en otro lado el enemigo justamente. Preguntarte cómo sentiste la marcha en la provincia de San Juan, ¿cómo lo viste? Bueno, mira, en la provincia de San Juan, por suerte también, porque ha habido otros años donde han habido 2 marchas también, esta fue en unidad. Creo que tenemos enfrente un gobierno negacionista, estafador, que nos está llevando a la miseria y ante eso todas las fuerzas populares, nacionales, de izquierda, de centro izquierda, todo lo que está en contra de eso, tenemos que estar juntos.
Yo creo que nosotros hemos pasado por la dictadura, y en la dictadura, antes que comenzara la dictadura, fue difícil unir a todo el campo popular. Hoy creo que esa es una de las memorias que tenemos que tener siempre presente. Tenemos que estar todos unidos, más allá de que pensemos en muchas cosas distintas y algunos métodos distintos, pero el enemigo es uno y ellos se unen enseguida. O sea, la derecha enseguida se une y están todos juntos. Y ante eso nosotros tenemos, el campo popular y nacional, tenemos que enfrentarlos en unidad. Y sobre todo, que la memoria nos acompañe siempre. Y fundamentalmente, ayer decían en la universidad, la memoria nos tiene que servir por el pasado, para recordar, por el presente, para trabajar, y por un futuro, que es lo que todos queremos, que es lo que nos legaron los 30.000 y es en lo que tenemos que avanzar, para tener una patria justa y soberana y con justicia social. Bueno, ya vamos a profundizar también, por supuesto, en lo que pasó ayer en la Facultad de Ciencias Sociales. Ahora nos vamos a ir al último corte de esta edición de Espacio Género, pero quédense ahí que lo volvemos con el último y tercer bloque. Hola, soy Evelina, estudiante de cuarto año de la carrera en licenciatura en Ciencias Geológicas de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de San Juan, y en este momento estoy realizando un análisis mineralógico de rocas de muestras de mano, a partir de las cuales se hacen cortes delgados con máquinas especializadas para saber cómo están compuestas estas rocas, identificando uno a uno los minerales que la componen por sus diferentes características, y de esta manera conocer qué tipo de roca se está estudiando, cómo se formó y su evolución geológica. Estas son nuestras principales herramientas en el campo. Los mapas, los cuales aprendemos a hacer y usar en los primeros años, nos sirven para remarcar diferentes características del terreno que estamos estudiando. Como estudiantes hacemos muchísimos viajes de campo desde el primer año en la provincia y también en otras provincias, como por ejemplo hemos ido a Mendoza, San Luis, viajes al norte, entre otros. Y fue ahí en el primer año en donde me enamoré de la carrera y de la geología, al entender cómo llegaron a formarse todos estos paisajes hermosos, conocer su historia y también su riqueza. En geología aprendemos esto y mucho más, y se puede trabajar en diferentes campos, tanto en industria como en investigación, siempre teniendo en cuenta el cuidado del medio ambiente, que es un factor muy importante en nuestra formación, también de la infraestructura, cuando trabajamos, por ejemplo, en construcciones de túneles, de rutas. También en San Juan hay mucho trabajo en cada una de las ramas que nosotros estudiamos. A mí, el día de mañana, me encantaría poder trabajar la mayor cantidad de mi tiempo posible en el campo, tanto en la prospección como en la exploración de yacimientos, principalmente minerales y de hidrocarburos. Así que bueno, gracias a la facultad yo conocí este mundo gigante y hermoso que es la geología, así que te invito a conocerla y compartirla acá en Exactas. La programación llegó para quedarse. Hace 20 o 30 años empezó como una carrera, pero hoy ya es conocimiento que todos necesitamos saber. Realmente estudiar programación es como de acá al futuro, como estudiar matemática, como estudiar física, como estudiar química. Es realmente una habilidad más que les va a permitir a cualquier profesión poder tener una capa adicional de valor agregado en el día a día de su trabajo, y sobre todo reconvertir trabajos del pasado a trabajos del presente y del futuro gracias a la programación. Seguimos viendo Espacio Género. Continuamos con esta edición de Espacio Género ya en el final, en el último bloque. Bueno, hemos hablado bastante de todo, pero bueno, me parece fundamental una pregunta que nos hacemos frecuentemente, creo que cuando llegue el 24 de marzo, que es cómo mantenemos vivas la memoria.
porque si bien es un corto trayecto de la historia, lo que ha pasado, han pasado 49 años, pero a veces parece muy lejana esta parte de la historia, sobre todo con gobiernos que le intentan borrar, que le intentan ocultar. Entonces, ¿cómo mantenemos viva la memoria? Sobre todo la militancia, por ahí los más jóvenes que tal vez si no tenemos a alguien que nos impulse, que nos cuente lo que pasó, tal vez preferimos tenerlo como a un costado y no involucrarnos de alguna forma. Mira, a mí me parece muy importante, bueno, no por nada las madres y las abuelas son nuestras guías. La tenemos a Tati, la hemos tenido a Eve, la tenemos a Estela, que todos los días deben apelar a la mayor fuerza y levantarse para seguir militando. Yo creo que ese es el ejemplo que todos debemos tratar de emular. Decir, bueno, no pudieron con ellas y no van a poder con nosotros. Este gobierno, por demás negacionista, porque hemos pasado por otros gobiernos complicados, pero yo creo que acá se une el negacionismo a la estafa, a la miseria, que están a la cuestión con los abuelos, con la salud, con la educación, o sea, no han dejado nada por tocar. Y creo que acá lo tremendo de este gobierno, para mí, es que en su negacionismo trate también de sacar a los que todavía, a los genocidas que todavía están presos, y desde ahí traten de darle las prisiones domiciliarias, que son nada porque nadie los controla y porque vuelta a vuelta vemos que andan por la calle, que hacen fiestas, que, bueno, viven una vida como cualquiera. Como cualquiera. Y en realidad ellos deben estar presos. Deben estar presos porque han hecho crímenes donde no pueden tener otra vida que el estar en una cárcel. Y fundamentalmente porque además ni siquiera con los años que tienen y con la posibilidad de que alguno hable, es tan fuerte el entramado de corporación que no los han hecho. Y todavía tenemos 300 nietos que no hemos recuperado. Entonces aquí entra la memoria y la militancia de los viejos y de los jóvenes. Los jóvenes yo creo que les ha tocado una época difícil, porque han tenido que pasar por distintas etapas, porque si bien la dictadura fue complicada, no menos complicada fue el 90, donde fue todo individualismo y todo sálvese quien pueda. Macri también. Y entonces por ahí, para el joven, y además que la prensa los bombardea diciendo, bueno, con respecto al 24, yo no he leído lo que dicen los diarios y los comentarios, porque la verdad que las que me han dicho es nefasto. Pero eso, lamentablemente, llega a muchos jóvenes. Ayer decía Victoria, ayer se hizo un acto por el 24 en la Facultad de Sociales, donde se puso en valor cada día un poquito más al boquecito de la memoria. Y teníamos los tótem que cada uno representa memoria, verdad y justicia, y además se pusieron 3 QR para que todo el que quiere y todo el que pase pueda leerlo, que fue la vida de Estela Orfila Benítez, de Alejandra Lapacó y de José Luis Herrero. Y Victoria decía que cuando era chica, ella era como tanto decía la gente, ¿no? Algo han hecho y todo, que al interior de ellos eso calaba. Sí, entonces, si calaba en los que hemos pasado eso, te imaginas que al que no, es una presión. Y se encargan todos los días de mostrarte todo lo que hicieron y todo lo que ellos dicen que hicieron
los militantes de los 70. Ahora, los militantes de los 70 hemos hecho que todos los que nos torturaron tengan un juicio justo. Se diga la verdad y la justicia. Y yo creo que eso es lo que todos los jóvenes, desde el más chiquito al más grande, tiene que poder tener y memoriar. O sea, cuando les falten la fuerza, ir a la memoria. Las encontramos ahí. Encontrarnos en la memoria, y eso nos va a fortalecer para seguir adelante y para darnos cuenta que mientras más juntos estemos y mientras más seamos solidarios con el prójimo, supongamos hoy, todos los comedores y las ollas que se hacen para que los chicos y los grandes tengan de comer, cosa más hermosa que eso, yo creo que no hay. Y entonces en eso, en la memoria, yo creo que nos tenemos que encontrar y con la memoria tenemos que marchar. Y así vamos a ser invencibles. Bueno, Lida, nos hemos quedado sin tiempo, yo me quedaría charlando horas con vos. Ha sido un placer, muchas gracias por haber venido, por haber aceptado la invitación y por tu testimonio, que es muy movilizador, pero también con mucha fuerza y coraje. Muchas gracias, Eli, y los 30.000 compañeros siempre a nuestro lado. Presente siempre. Muchas gracias, por supuesto, a quienes estuvieron del otro lado acompañando una nueva edición de Espacio Género. Los esperamos, como siempre, los miércoles 14 horas por la pantalla de Sama TV.